Continuamos con el contenido de Por Aire, Mar y Tierra y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que conoce sobre lo que es el turismo dominicano. Él es William Ramos, director ejecutivo de la agencia de viajes Siempre Viajero RD, asesor inmobiliario, columnista en diarios, ingeniero telemático, youtuber e influencer turístico dominicano. Además posee un máster en administración y dirección de empresas. Está certificado por la Escuela Europea de Negocios. Hola William, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Gracias por tenerme aquí, ¿cómo no? Un placer para nosotros tenerte por acá y desde ya queremos saber un dato curioso que vimos en tus redes sociales y es que ¿por qué te consideras un viajero y no un turista? Bueno, tú sabes que eso fue un lema que surgió hace mucho tiempo cuando yo empecé con mis contenidos en el canal de YouTube, que era básicamente donde nosotros documentábamos esas vivencias, conociendo esas rutas quizás no muy exploradas de la República Dominicana. Entonces yo siempre decía de manera jocosa, como nunca turista, siempre viajero, como queriendo decir que el viajero era la persona que le gustaba adentrarse dentro de las culturas, adentrarse en la parte, digamos, más auténtica de los destinos, y como que el turista prefería a lo mejor una experiencia un poquito más superficial. Pero eso era a modo jocoso, pero como se quedó el lema, decidimos incluso mantener la visión de la agencia, pues con ese mismo concepto, de llevar a la gente a que conozca lo que es la autenticidad, tanto de nuestro país como de otros países que también hemos tenido la oportunidad de seguir conociendo. William, un placer escucharte. Sabemos que eres amante de la naturaleza y de conocer lugares. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón realmente por la que decidiste invertir en el sector ecoturístico? O turístico, más bien. Tú sabes que yo, desde muy pequeño, siempre tuve mucha curiosidad por viajar, por conocer mundo. Y desde muy temprana edad tuve la oportunidad de hacerlo porque fui atleta. Entonces me tocó viajar representando a República Dominicana en el deporte que yo practicaba en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que por haber visto mundo desde niño, yo decía, wow, qué interesante sería como que nosotros pudiésemos exprimir, digámoslo así, lo que es el turismo en nuestro país, que sea más allá del turismo todo incluido, que era lo que yo conocía y lo que era normalmente tendencia y que en cierta manera sigue siendo tendencia también en nuestro país. Entonces siempre tuve esa curiosidad, conforme fue pasando el tiempo, entro a la universidad, 18, 19 años, empiezo a conocer mi país, por ejemplo, en la zona del sur profundo, dígase Bahía de las Águilas, esas playas que en esa época todavía no había el auge de las redes sociales, pues mucha gente quizás no tenía conocimiento. Entonces dije, wow, qué chulo esta parte que yo siento que no se le presta mucha atención porque el fuerte de nosotros es el tema del turismo todo incluido, que yo siempre digo, hace mucho aporte a nuestro país, es algo que siempre aplaudimos, pero yo entiendo que República Dominicana es mucho más que eso. Entonces, cuando entran las redes sociales, en el año 2015, cuando yo veo la oportunidad, luego que yo regreso de España, de haber hecho mi maestría, de decir, wow, yo siento que hay un nicho que no se está tocando. Hoy día ustedes lo ven, que todo el mundo en las redes sociales publicando fotos y videos de esas cascadas y esos lugares, esas playas vírgenes, pero en esa época eso no era muy común. Entonces, digamos que el enfoque fue, vamos a tocar el tema turismo, pero esa parte quizás alternativa, como me gusta llamarlo, que en cierta forma también involucra a las comunidades. Es la parte donde tú decís, bueno, visitamos una playa paradisíaca del sur o de X región del país, pero al mismo tiempo quienes brindan el servicio son las personas de la comunidad. Entonces fíjate cómo ahí ya te está brindando una experiencia de vida a la persona que te contrata, pero también la gente de la comunidad se lleva un aporte. Y para mí ese es el valor agregado. Y de ahí es que nosotros hemos partido, para llamarlo así. Estamos conversando con William Ramos, director ejecutivo de la agencia de viajes Siempre Viajero RD,
que yo creo que debiera tener algo en Santiago también, William. Los buenos días, gracias por estar con nosotros. Pedro Domínguez conversa contigo. William, su empresa tiene una filosofía de desarrollo sostenible y de ayudar a comunidades humildes. ¿Qué tan importante es que la empresa se enfoque en el turismo sostenible y respeten a las personas oriundas de los polos? ¿Qué nos dices? Yo pienso que esa es la base, porque como yo explicaba en un inicio, la tendencia siempre en República Dominicana era el turismo todo incluido y normalmente, ustedes se fijan, esos son de inversiones extranjeras. Normalmente el dueño de una cadena hotelera es un español, un italiano, y aunque naturalmente todo ese movimiento que generan esos hoteles también tiene una repercusión directa en muchos ámbitos de nuestro país, la creación de empleo, el tema de la alimentación y bebida, transporte. Sabemos que hay todo un mecanismo detrás que también mueve esas masas. Nosotros también quisimos hacer a las personas de las comunidades que sean protagonistas. Entonces, por ese lado, en el factor social, que yo entiendo que es muy importante, que es una de las ramas en la cual se enfoca mi agencia Siempre Viajero, pero naturalmente si no va de la mano de lo sostenible, de las buenas prácticas medioambientales, entonces sería contraproducente, porque estamos hablando de lugares vírgenes, lugares frágiles, lugares con ecosistemas únicos, muchas veces únicos en el mundo, con el tema de la fauna y la flora. Entonces, si no hay un respeto y una debida educación, sobre todo con el tema de los residuos, que nosotros insistimos mucho, sobre todo la gente de la comunidad, que uno lo entrena para que cuando lleguen las personas a esos lugares entiendan que uno no puede botar basura, a pesar de que ustedes saben que eso sigue siendo todavía un desafío, ¿no?, en nuestro país, que todavía nos falta mucha educación medioambiental. Pero entiendo que parte de nuestro legado, o eso es lo que nosotros quisiéramos, se empuje hacia ese lado, que no nada más sea la retribución económica, sino que también haya una educación y haya un legado en ese sentido. Entonces, como yo explicaba, es contraproducente que si estamos hablando de desarrollarnos a nivel turístico, que República Dominicana vive de eso, si no tocamos la parte medioambiental, entonces es como que no estamos haciendo nada. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Realmente haces un gran trabajo, William, y eso es algo que se ve reflejado en tu canal de YouTube, donde en cada video se nota cómo te acercas a las personas oriundas de las comunidades y empiezas a hablarles sobre, también felicitarles por ser oriundos de allí y vivir en lugares donde la naturaleza es tan hermosa y concientizarlos también sobre la importancia de cuidarlos. Nos gustaría saber a qué países la agencia Siempre Viajero RD ha realizado tours. Bueno, actualmente estamos haciendo muchos viajes con Colombia. Tenemos un circuito interesante por un país que se llama Islandia, que eso es allá arriba, ustedes saben, en Europa, casi al lado de Groenlandia. Son de esos países fríos poco comunes. ¿Por qué, William? ¿Por qué Islandia? Tú sabes que ese es un destino que yo siempre tuve mucha curiosidad de manera personal, porque es un destino que involucra mucho lo natural, que es lo que a nosotros nos gusta, ese tema de turismo sostenible, de turismo ecológico. Ellos en ese sentido tienen una diversidad increíble. Es un país completamente diferente a todo lo que uno está acostumbrado a vivir en cuanto a la educación, en cuanto a su gente, gastronomía. Y un país que, por ejemplo, en algunas épocas del año está de día a las 24 horas. O sea, hay un sinnúmero de factores que a mí me pareció interesante. Primero, descubrirlo yo de manera personal, y luego que tuve la oportunidad de ir, que documentamos todas las vivencias que yo tuve por ese país. Entonces, personas se motivaron a conocerlo a través de nuestra agencia, donde nosotros tenemos circuitos. Además de Islandia, también tenemos el tema del circuito de Europa. También tenemos países como Costa Rica, México, y también otro país que siempre ha sido de mucho, que la gente a veces no lo entiende mucho, es nuestro vecino país, Haití, que también es un destino que nosotros desde el año 2016 hemos creado infraestructuras para ofrecer empleo, para llevar turismo y para llevar excursiones también a personas que se motiven, que quieran conocer esa otra cara de Haití,
Haití, que no siempre es la que vemos en las noticias. William, ahora que menciona Haití, ¿qué tú muestras de Haití? ¿Lo bonito que lo tienen, que hay gente que no lo conoce, o la realidad de la pobreza de Haití? Hacemos un balance, porque naturalmente cuando yo hago los contenidos, me gusta ser objetivo, pero al mismo tiempo me gusta ser justo. Yo siempre digo que Haití es un país que tiene muchas facetas. Tristemente, solamente nos llegan las noticias de las cosas desacertadas que suceden allá. Pero yo, por mi experiencia de tantos viajes a ese país desde el año 2016, conozco otra cara, que es esa cara de gente trabajadora, de gente que está ansiosa de oportunidades, de esos lugares turísticos que lo tiene, patrimonios de la humanidad por la UNESCO, playas paradisíacas. Entonces, yo también he querido resaltar esa otra parte, porque también tengo la convicción de que una buena manera de ayudar a la República Dominicana es crear la infraestructura para que Haití pueda desarrollarse. Eso sería una carga menos para nosotros. Es cierto. Entonces, a veces eso se malinterpreta mucho. Cuando nosotros hacemos nuestros contenidos de Haití, nuestros viajes, genera a veces cierto recelo que yo lo veo injustificado, porque al final, si uno quiere ser patriota, si uno quiere ser pro dominicano, pues lo ideal es desearle que a nuestro vecino le vaya bien para que a nosotros igual nos vaya bien. William, y en esta última experiencia por Haití, donde vinieron una familia desde Chile, había una pareja venezolana, ¿qué tal la experiencia con esta gente visitando Haití? Porque para muchos, como ya tú dices, Haití, o sea, es un asunto, espérate, ¿cómo que Haití? ¿Cómo yo puedo hacer turismo en Haití? Claro. Bueno, ese grupo se llevó una experiencia hermosa, los testimonios de ellos son cosas que a mí me llenan de orgullo, luego que regresamos del viaje, que ellos te agradecen, y tú ver el hecho de que ellos hayan disfrutado, hayan conocido de esa cultura, que en realidad es una cultura muy rica. Nosotros tenemos diseñadas varias rutas en Haití, y en este caso la que estamos haciendo y la que ellos hicieron fue por la zona norte, que es la ciudad de Cabo Haitiano y sus alrededores. En esa excursión de Haití, digamos, de 3 días, uno visita lo que se conoce como la famosa Citadel y el Palacio Sanssouci, que era el hogar del rey Henry Christophe. Así es. Que son construcciones del año 1804 que hoy día han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro día se visita el área de la bahía de Labadí, que es donde llegan los famosos cruceros de Royal Caribbean. Muy bella. A pesar de que nosotros tocamos otra parte, que es la parte pública, porque la parte de los cruceros es una parte privada, arrendada a esa empresa. Y el tercer día se hace como un city tour por la ciudad, se lleva a la gente a que visiten unos mercados artesanales, y digamos que se empapan un poco de esa otra realidad que tiene Haití, que también está palpable. William, Normalmente Sí. William, tú mencionas la Citadel, y mencionar la Citadela, que es un monumento histórico de muchos años, pero el que está escuchándote no se imagina dónde está construida y cuándo se construyó este monumento bellísimo, para llevar los materiales para la construcción, porque hoy en día quizás sea un paseíto construir en la zona donde está construida la Citadel, pero en ese tiempo, William, y una muestra clara del desarrollo de Haití en ese momento con la construcción de este monumento. Yo volé como piloto de línea aérea unos 2 años y medio en Haití, y en la ruta Puerto Príncipe Cabo Haitiano lo veíamos 4 o 5 veces al día, y podíamos observar el flujo de turistas por este monumento que los dominicanos debiéramos conocer porque es una belleza. Así es. William, aquí entre nosotros, que no lo sepa más nadie, que no lo va a saber nadie, ¿cuál es el mejor chivo que tú has comido, en Haití o en la línea? Ay. Mira, tú sabes que las comparaciones siempre son un poco tediosas, pero yo te podría decir
que el chivo de Haití tiene su peculiaridad por los sazones que ellos usan, que suelen ser un poquito más picantes. Exacto, William, Ellos son muy picantes. Son muy picantes los sazones de ellos. Naturalmente ya es un tema de gusto. Yo no me atrevería a decirte de que no, el de Haití es mejor, o el de República Dominicana de la línea es mejor, o el de Aso es mejor. Yo entiendo que cada uno tiene su peculiaridad, pero ciertamente la gastronomía haitiana es deliciosa. O sea, yo soy fanático de su gastronomía. Y eso que tú mencionabas de la Citadel, que tú tuviste la oportunidad de verla desde arriba, sí, ahí es donde tú aprecias lo que es esa monstruosidad, que ciertamente una construcción del año 1800, imagínate, sin tecnología. Sin tecnología. Eso fue, la verdad, una obra majestuosa. O sea, de verdad que mirándolo desde arriba, eso es algo digno de admirar. Y como tú decías, demuestra el poderío que tenía Haití en esa época. No vamos a decir para bien o para mal, ¿no? Porque la sabemos economía. que Henry Christophe, lo que representó Henry Christophe ya a nivel luego de tiranía, que el pueblo se les revela en el año 1820, él termina suicidándose. Ya eso es una parte histórica bastante profunda. Y interesante mencionar, por ejemplo, hay un libro que es el libro de Alejo Carpentier, que se llama El Reino de este Mundo, que él indaga bastante interesante en esa zona. Y es algo que a mí siempre me ha fascinado mucho, el tema de la historia. Y creo que en ese sentido Haití también es bastante rica. William, menciónenos 3 lugares a los que el dominicano debería de ir aquí en el país. Yo diría que el país número 1, Bahía de las Águilas, sigue siendo siempre como mi playa favorita y de los lugares más especiales de nuestro país. Número 2, la provincia de Samaná. Aquí pudiésemos indagar en tantos lugares de Samaná, pero te voy a decir que toda la provincia de Samaná es una maravilla, sin importar qué región tú escojas, ya sea las Galeras, las Terrenas, el centro de Samaná. Y una tercera opción, yo me atrevería a decir que a lo mejor esta zona ahora del Río Partido, provincia Hermanas Mirabal, la zona de Jamagua al norte, toda esa zona también que hoy día está muy popular con el tema de los balnearios y la zona montañosa, que da a entender que República Dominicana no es solamente playa, sino que también tenemos un turismo de aventura, un turismo de río, un turismo de montaña, de senderismo. También es importante que está empezando a crecer y eso también es positivo. Todos esos lugares que mencionaste lo hemos podido ver pues en tu canal de YouTube y realmente son hermosos. Finalmente, para que la gente se pueda comunicar contigo y también nos digas ¿cuál es el próximo lugar a visitar con la agencia de viajes Siempre Viajero RD? Claro que sí, estamos a la orden en nuestras páginas de Instagram. Me pueden encontrar como William Ramos TV, igual nuestra agencia de viaje que es Siempre Viajero RD. Mi canal de YouTube, William Ramos TV, donde nosotros damos recomendaciones de esos destinos poco explorados y también mis andanzas por el mundo. Y en nuestra página web siempreviajero.com, donde nosotros publicamos un calendario donde todos los fines de semana hay una excursión diferente. Este fin de semana nos toca Cayo Arena, por ejemplo. Sí. Hay una información que quizás te pueda servir de mucho. Es que vemos que al parecer el gobierno decidió el cierre de la frontera y suspensión de visado a haitianos. ¿Eso cómo te podría afectar? Bueno, tú sabes que ahí se está viviendo una situación delicada, que ya es ajena a lo que nosotros hacemos. Al final son decisiones que yo entiendo que se deben tomar, que yo entiendo que se están tomando en beneficio de ambas naciones al final. Son temas delicados, son temas complicados, que a veces uno no tiene una respuesta, pero yo siempre digo que al final cuando suceden ese tipo de iniciativas por parte de los haitianos, en el fondo, ¿qué es lo que da a entender? Es simplemente una falta de oportunidad. Cuando tú ves que ellos acuden a medidas desmedidas, normalmente esa desesperación, cuando tú miras el trasfondo de eso, lo que significa es que hay una falta de oportunidad, que hay deficiencia, hay carencia. Entonces, el objetivo de nosotros con estas excursiones, con crear empleo a Haití, lo que estamos intentando es llevar un poco de esperanza y un poco de empleomanía, que al final, con un efecto dominó, porque naturalmente una sola persona no puede cambiar el mundo, pero con un efecto dominó, si eso se sigue replicando,
al final van a ser nuevas oportunidades y estas actividades que estamos viendo hoy desacertadas, pues pudiesen menguar. Ese es el único mensaje que yo pudiese decir cuando alguien me pregunta sobre estas situaciones que son, la verdad, bastante lamentables. William, y es que hay una razón muy lógica. Haití, nuestros hermanos haitianos están viviendo una situación económica extremadamente difícil y el ser humano, como natural, busca una forma de cómo sobrevivir. Y la forma de sobrevivir de nuestros hermanos haitianos en este momento no es tirándose a nadar hacia las aguas del mar, sino hacia sus vecinos, que la naturaleza le permite arriesgarse un cruce a través de una frontera y llegar a buscar algún pedazo de pan. Lo que tú haces, la verdad, tiene lógica, de llevar un poquito de recurso a través de lo que tú desarrollas con el turismo, y eso es muy importante, y te exhortamos a seguir dentro de lo que te permita la seguridad y la situación que se vive en este momento en la hermana República de Haití. William, nos mencionabas que la próxima excursión es ¿cuál? Tenemos una excursión a Cayo Arena el próximo domingo, pero lo que invitaría a los que nos están escuchando es que pueden ver nuestro calendario en las redes sociales y ahí estamos a la orden, sin duda alguna. Pues muchas gracias, William, por concedernos esta entrevista muy interesante, la que nos hablaste de muchos temas. Esperamos pues que en otra ocasión puedas acercarte a nosotros para dar a conocer informaciones respecto a tu agencia. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por tenerme presente y por aquí estamos a la orden. Mucho éxito también a ustedes con su proyecto. Gracias, William. Gracias.